Es un hecho innegable que desde los orígenes mismos del fenómeno civilizatorio ha existido en diverso grado depredación y deforestación de los bosques y del entorno ecológico en general. La criatura humana se ha desarrollado y engrandecido a costa del seno materno de la tierra. En una batalla contra la naturaleza y en un progresivo alejamiento de ella. Este recorrido, en apariencia unidireccional y sin retorno, supone una aceleración geométrica de consecuencias dramáticamente previsibles, el reclamo de la naturaleza. Nosotros decimos, no lo creas. La fe ciega es abominable a los ojos de Dios. Pero si no puedes vivir tu espiritualidad, es porque tu espíritu está como muerto. Pero las señales de un nuevo tiempo son claras hasta para los materialistas. No niegues algo solo por el hecho de no conocerlo. Que tú no seas capaz de vivir una vida espiritual no significa que no exista. No seas como los ignorantes que dicen que no existen los microorganismos solo porque no los pueden ver a simple vista. Ya no estamos en la Edad Media, por lo que no requerimos de religión, secta ni política. A pesar de estar en una etapa materialista, donde la mayoría de la humanidad predica el materialismo, estamos destinados a sistemas superiores de convivencia fraternal en la tierra, derivados de los ejemplos de amor perfecto de Jesús. ¿Qué significa testamento en término bíblico? Testamento es una palabra de origen latín testamentum, que significa alianza. Según la visión cristiana, el Antiguo Testamento representa la antigua alianza entre Jehová y los judíos, mientras que el Nuevo Testamento representaría una nueva alianza establecida por Jesús de Nazaret, el Cristo, y sus seguidores. El Tercer Testamento representa el pacto que realiza Dios con la humanidad en su manifestación como espíritu de verdad y de consuelo en la modernidad del hombre, y en la era del Espíritu Santo, profetizada desde hace siglos, y que significa el establecimiento definitivo del reino espiritual de Cristo, quien es Dios, Padre y Santo Espíritu, en este y en todos los mundos. Existen muchos tipos de espiritualistas en el mundo. En México, unos se llaman espiritualistas trinitarios marianos, pero son en realidad espíritas o espiritistas trinitarios marianos, o bien religiosos trinitarios marianos, según sus prácticas, ya que unos mezclando los cultos y tradiciones de otras religiones y sectas, tanto judeocristianas como prehispánicas, como son limpias, con huevo, ramos, lociones, aguas saturadas, que son curaciones materializadas, junto con prácticas espíritas. Otros tienen tendencias a solo analizar los libros, aprenderlos de memoria con número de enseñanza, pero no los practican. En Japón, por ejemplo, son considerados espiritualistas los que han visto un fantasma o una manifestación material de un espíritu, ofrecen cursos y libros que tienen que ver con ovnis, energías superiores, piedras de poder, amuletos, incluyen temas científicos para aprender y dominar los mecanismos de la energía invisible como la psicología, la mecánica cuántica, la ciencia de la función cerebral y la biología molecular. Ofrecen el conocimiento de la esencia obtenida a través de la comunicación con la existencia del universo, encuentro e integración con rayos gemelos, apoyo al amor feliz. Enseñan a vivir lo mejor de mí, feliz y lleno de amor ahora mismo, además de instalar a las personas en un nuevo sistema de dimensiones del universo y recibir mensajes. Dicen cómo usar energía potencial infinita para reescribir el subconsciente y anticipar recuerdos futuros deseados. Al igual que los espiritistas y los religiosos del mundo, no solo ofrecen el desarrollo de las habilidades de canalización y sanación, sino que también cómo aprender a convertir la propia energía en vibraciones superaltas y varios otros conocimientos confusos e indefinidos. Y a todo esto le llaman espiritualidad, aunque ninguno conozca el origen y destino de los espíritus, ni sepa de qué está hecho y cuál es su misión. Poco pueden ver los videntes, y en muchos casos la vanidad, el orgullo y la soberbia junto con la ignorancia y el cobro de ventas
cursos, libros y donativos están presentes a pesar de tener dones espirituales manifestados espontáneamente y de forma natural, haciendo uso indebido de ellos, mientras que no ha faltado quien los juzgue anormales o les atribuya poderes ocultos y perversos. Es muy necesaria la sabiduría que nos ofrece Dios en su tercer testamento, para no cometer ninguno de estos errores, ni caer en nuevos fanatismos, idolatrías, supersticiones y vicios. Si se dan cuenta, nosotros no llevamos amuletos o símbolos, ni una forma especial de vestir en el culto a Dios, tampoco una forma especial de hablar cuando nos presentamos con ustedes. Aclaramos que con estos videos no tratamos de juzgar a nadie, pero tenemos que aprender a discernir, pues hay muchos espiritualismos, hay muchos que se dicen ser espiritualistas, entonces es importante aprender a ver la esencia, el fondo, si realmente son las intenciones que se deben de tener en el implantamiento del reino de Dios en el mundo, o simplemente son intereses materiales que hay detrás de todos esos ritos y símbolos que portan cada quien. Entonces es importante discernir, no juzgar, sino amar, para que todos lleguemos al mismo fin, a la misma meta, que es la unificación, no en una organización ni en una nueva iglesia, sino en lo espiritual. Al respecto nos dice nuestro maestro con los dones y los espiritualistas que el materialismo, como inmenso obstáculo, se interpone en el camino de la evolución del espíritu. Ante esa muralla se ha detenido la humanidad. Os encontráis en un mundo en el que el hombre ha logrado desarrollar su entendimiento aplicado a la ciencia material, pero su razonamiento sobre la existencia de lo espiritual todavía es torpe. Su conocimiento sobre todo aquello que no es exclusivo de la materia se encuentra retrasado. Hasta ahora os ha faltado fe para renunciar a vuestras formas, ritos y símbolos, y buscarme espiritualmente en el infinito. Os ha faltado valor para ser espiritualistas, y habéis ideado una forma de aparentar espiritualidad, ocultando tras ella vuestra materialidad y vuestros errores. No os quiero hipócritas, sino sinceros y amantes de la verdad. Por eso os hablo con suma claridad, para que depuréis vuestra vida y mostréis al mundo la verdad de esta obra. ¿Os decís espiritualistas? Pues sedlo verdaderamente. No habléis de mi doctrina mientras hagáis todo lo contrario, porque solo confundiréis con vuestras obras a la humanidad. Ante todo, tened conocimiento de lo que es mi obra, de lo que significa mi ley, de cuál es vuestra misión, y cómo debéis desempeñarla, para que os guiéis por la conciencia y por el conocimiento que en mi doctrina hayáis adquirido. Así no podréis hacer responsable a nadie de algún tropiezo o de algún error. También os digo que si aquel que con sus consejos va guiando vuestros pasos espiritualmente camina de acuerdo con mi ley, lo sigáis fielmente, porque se ha hecho digno de vuestra confianza. Sabéis, pueblo mío, que os he formado y reunido entresacándoos de aquí y de allá, porque en todas las sectas y religiones, que son como caminos, se encuentran los espiritualistas trinitarios marianos, los discípulos con los que he de formar esta familia. No los uniré en un recinto, sino en una ley, en un mismo amor, porque todo aquel que sienta latir su corazón de amor hacia su hermano, ese será hijo de este pueblo. En verdad os digo que no seréis espiritualistas tan solo por penetrar en estos recintos donde mi palabra os habla del espiritualismo hasta el año de 1950, sino por el amor que deis a vuestros hermanos. Yo os presentaré ante la humanidad como mis servidores, como los espiritualistas trinitarios marianos del tercer tiempo. Espiritualistas, porque seréis más espíritu que materia. Trinitarios, porque habéis recibido mi manifestación en 3 tiempos marianos, porque amáis a María, vuestra Madre Universal, que es la que ha velado por vosotros para que no desmayéis en la jornada. Este pueblo espiritualista vive ignorado. El mundo no conoce vuestra existencia. Los grandes no reparan en vosotros. Pero se acerca la lucha entre espiritualistas y cristianos, entre espiritualistas y judíos,
Esa lucha es necesaria para el establecimiento de mi obra espiritualista trinitaria mariana en toda la nación y todo espíritu de la tierra. Entonces se unirán en una sola esencia el Antiguo Testamento con el segundo y el tercero. A muchos os parecerá esto imposible. Para mí es lo más natural, justo y perfecto. Para todos tengo preparada una encrucijada en el camino, donde habrán de encontrarse y reconocerse como hermanos de ideal, de lucha y de fe. En verdad os digo que en todas partes del mundo están diseminados los espiritualistas, hombres preparados que contribuirán a la paz de la humanidad. Mas os digo que la unión entre espiritualistas, trinitarios marianos de todo el orbe, no será por medio de la organización de una nueva iglesia, porque su fuerza no será material. Su unión será de pensamiento, de ideal y de obras, y de esta manera su fuerza será invencible, porque la habrán tomado de la fuente eterna que está en mi espíritu. Muchos os llamáis espiritualistas, porque sentís fe en mi presencia a través de mi comunicación por el entendimiento humano, y porque asistís con frecuencia a escuchar mi palabra, hasta 1950. Pero yo quiero que seáis espiritualistas por la práctica del bien, por el conocimiento de la esencia de la vida, por vuestro amor a los semejantes, por vuestro culto a Dios espiritual a través de una existencia elevada, fecunda y virtuosa. Os ofrezco esta fuente de aguas cristalinas y vírgenes para que tengáis donde calmar vuestra sed y os limpiéis de toda impureza. Pero velad por la fuente, porque se levantarán hombres queriendo engañaros con falsas doctrinas espiritualistas, y os dirán que aman a Dios y a María. Cuidaos, porque eso será para disegraros del redil. Surgirán aquellos que mezclen mi doctrina con doctrinas humanas. Vivid alerta, porque ya se acerca la hora en que os llame al juicio. Entonces mi presencia será como el trueno en la tempestad, y mi luz como el del relámpago que nace de oriente y se pierde en el occidente. Entonces llamaré a los 144,000 marcados por mí, para que ante mi justicia entreguen su cosecha. Unos estarán en materia, y otros en espíritu. Aquí mismo, entre las multitudes que me escuchan, ¿cuántos hay que dicen ser espiritualistas, y aún no conocen el poder y la sabiduría del espiritualismo, ni las potencias y atributos del espíritu, y con sus obras van negando mi doctrina, que como luz radiante ilumina espiritualmente a la humanidad? Mas mi paciencia es infinita, para esperar que os transforméis en mis discípulos. He de hacer en vosotros antorchas que, con su luz, lleven a otros pueblos el mensaje original que recibisteis como revelación a través del entendimiento humano. Haréis vuestra parte, que ya os he dicho que es muy importante, mas no os envaneceréis por ello, porque quien se envanece dentro de una obra espiritual, ese no ha sabido ser discípulo digno, ya que una de las condiciones principales para ser discípulo mío es la humildad. Contemplaos en el espejo de vuestra conciencia, a fin de ver si no refleja ninguna impureza. Miraos en ese espejo interior, antes de intentar juzgar las obras de vuestros hermanos, entonces habrá más limpidez y verdad en vuestros hechos. Os digo esto, porque veo que muchos de vosotros gozáis juzgando los errores que en los diversos cultos cometen vuestros hermanos, así como sus ritos y sus prácticas. Yo os digo que más os vale no juzgar religiones ni credo, ya que desconocéis por ahora su alcance espiritual. Os dejaré como orientadores, mas no como agitadores. Vuestra semilla será de paz y de concordia, pero nunca de confusión ni de violencia. Mi palabra es de unificación y de paz, para que al inspiraros en ella sepáis tender la mano a vuestros hermanos, sabiendo siempre respetar su fe como algo sagrado, porque su fe es un altar interior en el que yo habito. Entonces sabréis ver en vuestros hermanos el desarrollo que a través de su lucha, de su esfuerzo y sus vicisitudes han alcanzado. Si al comparar la forma en que vuestros hermanos practican su culto y la forma que vosotros tenéis, encontraréis diferencias. No os detengáis juzgando por lo exterior y sabed penetrar al fondo donde existe la verdad. Si sois espiritualistas, pensad que tendréis que buscar siempre el espíritu y no las formas exteriores. Como las abejas que fabrican un panal y lo van llenando gota a gota de miel, así estos pequeños por quienes me comunico y doy mi palabra hasta 1950, con la esencia que es vertida por sus labios, gota a gota van llenando los corazones de un pueblo ávido de dulzura espiritual. Aún es corto el número de mi pueblo, mas yo os entrego mi enseñanza como si se tratase de grandes multitudes. Mi amor no podrá detenerse ante esa pequeñez, porque en el Maestro no existen ni pueden existir prejuicios propios de humanos egoístas.
Ahora mi pueblo no sabe quién es ni dónde se encuentra, ni qué es lo que va a hacer. Pero cuando surja por todo el mundo los espiritualistas, predicando con palabras y dando testimonio con sus obras de luz que les inspira mi doctrina, todos se identificarán, se reconocerán y finalmente se unirán formando así el pueblo de Israel espiritual, que será baluarte de la espiritualidad y el verdadero intérprete de la ley del Padre. Juzgaos a vosotros mismos, a fin de que tengáis delante de la conciencia la confianza absoluta en la firmeza de cada uno de vuestros pasos. Definid vuestra creencia así como vuestras prácticas, para que sepáis si sois dignos de llamaros espiritualistas, o si aún tenéis que esperar un tiempo más para ostentar ese nombre. Cuán pocos son los que, sin ritos ni representaciones, saben revivir en su corazón la pasión del Maestro. Vosotros espiritualistas que me escucháis a través del entendimiento humano hasta 1950, no esperéis que venga a revivir aquel drama bajo la forma de una materialización. Solo os concederé que a través de mi palabra recordéis las obras y enseñanzas que en aquellas horas os di. Nuevamente están los discípulos conmigo y les he dicho: velad y orad, estad alerta ante las acechanzas de la tentación, mirad que la carne es débil. No seríais espiritualistas si dudáis de la ley de la reencarnación, porque es un conocimiento fundamental que viene a revelar mucho y a confirmarse a quienes de ello tenían un presentimiento o intuición. En esa ley existe una razón y una justicia tan claras como la luz. Estoy fortaleciendo a vuestro espíritu para que resista la lucha que se avecina, porque grande será la batalla de ideas, doctrinas y creencias. En verdad os digo que cuando se desate la persecución contra los espiritualistas, surgirán nuevos apóstoles llenos de fe y de valor. Ellos serán los que proclamen que en verdad ha estado con vosotros en este tiempo, y serán precursores y profetas en sus pueblos. De entre ellos surgirán los que escriban mis inspiraciones, los que analicen mi doctrina y los que contemplen visiones espirituales. No queráis ser espiritualistas solo por el nombre, sino de obras, porque de falsos seguidores y de falsos discípulos está lleno el mundo. Si habéis abrazado una doctrina cuya bandera es la espiritualidad y sus armas son la luz y el amor, de esas virtudes tenéis que dar pruebas al mundo. Y si esa deberá ser la única simiente que sembréis, si en verdad queréis que vuestra cosecha sea recibida por vuestro Padre. Vuestro Señor os ha revelado, de tiempo en tiempo, la existencia del Espíritu, su esencia y su arcano, porque aun llevándolo en vosotros, es tan denso el velo en que os envuelve vuestra materialidad, que no podéis llegar a contemplar lo que es más noble y puro en vuestro ser. Muchas son las verdades que el hombre se ha atrevido a negar. Sin embargo, la creencia en la existencia de su espíritu no ha sido de las que haya combatido más, porque el hombre ha sentido y ha llegado a comprender que negar a su espíritu sería tanto como negarse a sí mismo. La materia humana, cuando ha degenerado a causa de sus pasiones, de sus vicios y de su materialismo, se ha convertido en cadena, en venda de oscuridad, en prisión y en obstáculo para el desarrollo del espíritu. A pesar de ello, nunca le ha faltado en sus horas de prueba un destello de luz interior que venga en su ayuda. De cierto os digo que la expresión más elevada y pura del espíritu es la conciencia, esa divina luz interior que le hace ser, entre todas las criaturas que lo rodean, la primera, la más alta, la más grande y la más noble. Maestro, me preguntáis en silencio, ¿por qué sabemos tan poco del espíritu? ¿Por qué sabemos tan poco de nosotros mismos? Y el maestro os contesta: porque os habéis dedicado más a lo que os brinda el mundo, y no os habéis consagrado al estudio de lo imperecedero que es vuestro espíritu. El mismo espíritu, ante las bellezas, ante las maravillas y los deleites que le proporciona la vida, renuncia, aunque sea pasajeramente, a los goces que le pueda proporcionar su propio desarrollo. Sin embargo, debo deciros, en verdad, que no por ello vayáis a creer que la materia sea más poderosa que el espíritu, y que esa sea la causa de que hayáis descendido hasta materializarse. No, el espíritu es incomparablemente más fuerte, y nunca dejará de serlo. Mas si ha caído, ha sido voluntariamente, seducido por los atractivos de un mundo que, aunque sea fugazmente, le ofrece a través de los sentidos de la carne una vida fecunda en placeres y tentaciones,
es natural que su materialidad le impida conocerse a sí mismo y no le permita manifestar sus dones a través de su parte humana, porque la naturaleza material parece ser la más opuesta a la naturaleza espiritual. Sin embargo, cuando en vosotros lleguen a armonizar ambas, llegaréis a ver que vuestra naturaleza material es como un espejo limpio, que refleja en toda su belleza lo espiritual y aún lo divino. La humanidad no sabe de los dones que estoy revelando a este pueblo, que son los dones que todo hombre y todo espíritu posee. Cuando mis discípulos hayan desarrollado dichos dones y se hayan preparado, podrán dar testimonio amplio y verdadero a sus hermanos. Os he dado dones para que los utilicéis en bien de vuestros hermanos y en bien propio, mas no para que los ocultéis por temor al mundo, tampoco para que los mostréis y hasta hagáis ostentación de ellos. Practicad la caridad de tal manera que los ignorantes, los menesterosos y los inocentes lleguen a desear poseer vuestros dones, en un anhelo de servir también a sus semejantes. Entonces los adoctrinaréis y les revelaréis que cada criatura lleva dones del Espíritu Divino. Discípulos, asistís una vez más al acto de la transmisión de mi enseñanza llenos de fe, porque sabéis que son las últimas lecciones que vengo a daros a través del entendimiento humano. En 1950, el Espíritu de verdad viene a adoctrinar a sus hijos muy amados, en la plenitud de los tiempos. No todos recibirán la enseñanza divina del tercer tiempo a través de los portavoces. No todos me oirán de esta forma, pueblo. Son muchos los llamados y pocos los escogidos. Apresuráis vuestro paso y preparáis vuestro corazón para guardar en él toda la esencia que en mi caridad estoy vertiendo. Preparáis vuestro espíritu y me pedís entendimiento para comprender cada una de mis frases. Consideráis a la humanidad que estáis detrás de vos y que no ha habido estas revelaciones, que vive todavía en las tinieblas, y por ello lloráis en el fondo de vuestro espíritu. Quisierais participar a vuestros hermanos de estas enseñanzas, y el Divino Maestro os dice: esperad, antes preparaos, para que podáis sembrar vuestro primer grano. Esta causa dejadla en mi mano, mas yo juzgaré vuestra obra desde el instante en que habéis oído mi palabra. Juzgaré a las generaciones que han pasado desde 1866 hasta el año presente, y a cada una daré según su labranza. Solo puedo deciros, pueblo, aún podéis reparar vuestras faltas, aún tenéis oportunidades de cumplir vuestra misión. Antes de que la humanidad se espiritualice, vendrá la purificación. Si hoy vuestros labios han sido torpes, si los corazones han sido como roca, y no han escuchado la voz del llamado, esperad. Estoy preparando a toda la humanidad. Estoy conduciendo a su espíritu y cultivando su corazón. Todas las pruebas que están viviendo la conducen a un fin propicio, que es la espiritualidad, mas antes será en ella la purificación. Para que podáis llegar a mí, humanidad, es menester que os lavéis, que purifiquéis vuestro espíritu, para que podáis mirarme y sentirme. Cuando os haga el llamado, no ocultéis vuestra faz, no os avergoncéis de vuestro pasado, porque previamente yo permitiré que hayáis lavado todas vuestras faltas y que os hayáis dignificado. Por eso, pueblo, no temáis si no contempláis grandes multitudes alrededor mío. Por ahora, preparaos en unión de los vuestros. De cada uno he de servirme, y esta simiente que he sembrado se multiplicará. Vendrán tiempos propicios para la espiritualidad. Hoy solamente encontraréis obstáculos, cadenas que os impiden pasar, mas llegará el tiempo de la liberación espiritual para todos, y entonces vuestro pensamiento y palabra serán como una corriente que ha de bañar los campos de esta humanidad. Hoy sentís la responsabilidad de haberme oído, de haber creído en mi palabra, de que cada lección mía es una orden para vosotros, de que mi ley descansa en vuestro espíritu y en que 1000 formas la he explicado a través del entendimiento humano. Contemplo los pasos que daréis mañana, y para ello os he preparado. Os he hablado, abriendo los caminos, para que vuestro espíritu no tropiece en las pruebas. ¿Cuál es el sentido de las profecías? Os he dado profecías para que no os detengáis, sino que busquéis en el arcano que he formado dentro de vuestro corazón, la luz que necesitáis para resolver aquellas pruebas que se presenten en el camino.
¿Quién de vosotros puede decir que es ignorante o que es inocente? Si os he dado la luz, si os he preparado, si mi palabra ha abierto un camino dentro de vosotros, y estoy cultivando la simiente que he sembrado en vuestro corazón, no temáis, pueblo de Israel espiritual. Si tenéis fe en los dones que os he dado, seguid adelante. Sed cada día más fuertes en la fe, más recios en vuestra voluntad, para que nada ni nadie pueda deteneros en vuestro paso. Guerreros de la luz que combatirán contra la... Yo os preparo para que, como guerreros de la luz, vais a combatir contra las tinieblas, porque vais a batallar contra el mal, porque vais a ablandar los duros corazones y a depurar el entendimiento de los hombres, empedernidos en las ciencias impuras y en las creencias erróneas. Por eso el Divino Maestro os invita a orar y a meditar. Siempre os he dicho, analizad mi palabra y cada una de mis manifestaciones, para que podáis convertiros en mis discípulos y afrontar así las pruebas y vicisitudes que vais a encontrar. Más bien sabéis que no estáis solos en el camino de vuestra vida. Os acompañan los seres espirituales, los siervos de mi divinidad, las criaturas virtuosas, aquellos que vienen a vosotros contemplando vuestra flaqueza para ayudaros, para daros visión espiritual cuando no la tenéis, aquellos que vienen a fortificar vuestra fe cuando ella parece debilitarse. He permitido que en este tiempo tengan acceso a este mundo los espíritus elevados, los espíritus virtuosos que habitan cerca de mí. Entonces, pueblo, si todos os ayudan, si vuestro maestro os guía, si mi enseñanza es vuestro baluarte, ¿por qué habréis de temer? ¿Por qué ha de amedrentarse vuestro corazón si estáis preparados? Estudiaos espiritualmente, examinad vuestro pensamiento y corazón, leed en el libro que os he entregado desde el instante que os hice el llamado, y pensad cuántas páginas he escrito en vuestro corazón, cuántas profecías os he confiado, cuántos anuncios os he entregado a Elías, y cuánta preparación os ha dado el mundo espiritual. Muchas décadas han pasado desde el día en que abrí este libro en el tercer tiempo, y muchos me habéis escuchado desde tiempo A. Entonces, pueblo, si habéis guardado esas lecciones en vuestro espíritu, llegará el día en que podáis abrir el libro en la página que haya de menester leer según lo necesitéis. Este libro de lecciones infinitas no se cerrará en 1950, sino que seguirá abierto en la eternidad. Solamente se cerrará esta etapa de la comunicación por el entendimiento humano para dar paso a una más elevada. La comunicación por el entendimiento humano es solo la preparación para la comunicación de espíritu a espíritu. Comprended que si he venido a hablaros por conducto del hombre, ha sido para enseñaros la comunicación espiritual conmigo y con los espíritus que habitan en las regiones elevadas, para que así podáis leer en ese gran libro por siempre. Cuando desarrolléis el don de la comunicación con mi espíritu, no buscaréis más los libros de la tierra, porque en ese libro podréis leer y saber todo cuanto necesitáis. Las ciencias del bien os serán reveladas. El amor vendrá a resolver grandes problemas. La paz y la caridad serán los dones preciosos que han de acompañaros, y os sentiréis fuertes como nunca antes lo habíais estado. Sentiréis el deber de enseñar a vuestros hermanos lo que hayáis aprendido, porque en vosotros palpitará la luz, porque hallaréis dentro de vosotros mismos la explicación de las cosas profundas. Podréis leer delante de vuestros hermanos en ese libro interior que os he heredado para daros la luz, y acudirán a vos, pueblo de Israel espiritual, porque sois el poseedor de mis revelaciones. Mas este privilegio no es solamente vuestro, este don es para todos mis hijos. Todos seguirán el camino de la espiritualidad y buscarán la comunicación de espíritu a espíritu. Vos seréis precursores de estas revelaciones, como siempre lo habéis sido, porque yo os he enviado a la tierra. Os he dado mis mandatos diciéndoos, llevad mi mensaje de salvación a la humanidad, hablad con toda firmeza, predicad y profetizad según sea mi voluntad. Estáis en preparación, pueblo. No podéis decir que ya habéis llegado al pleno de desarrollo de vuestros dones. Habéis dado vuestros primeros pasos en la intimidad de estas reuniones, pero después, cuando os pidan pruebas y sea mi voluntad concederlas por vuestro conducto, vosotros hablaréis. Mas antes revestíos de humildad. No menospreciéis ni desperdiciéis mi palabra. No sembréis en tierra estéril. Vuestra intuición estará preparada para que habléis por mi voluntad en la hora propicia,
para que invitéis a la porción que voy a señalaros, a caminar en busca de mí. Hoy habitáis en la tierra señalada por mi voluntad, en la cual han florecido la paz, la humildad y la hospitalidad. Esta nación mexicana ha sido vuestro hogar y en su seno habéis tenido el cumplimiento de mi palabra. Yo os anuncié mi nueva venida y he cumplido mi palabra. Mi obra para esta etapa se ha consumado. Si vosotros no habéis cumplido todavía, os doy el tiempo necesario, mas yo como Padre he cumplido entre vosotros, y según vuestro adelanto, así os he hablado. Según vuestra preparación, así he derramado mi palabra para el entendimiento y comprensión de ella. No os he hablado con lenguaje incomprensible, sino con palabra sencilla, al alcance de todos, para que podáis entenderla. Os he congregado, os he preparado, y os he dado a saber los dones que ya estaban en vuestro espíritu, y solamente los he confirmado, porque la materia que lleváis los ignoraba. Vosotros, como hijos del pueblo de Israel espiritual, sabíais lo que desde el principio ha estado escrito, conocíais vuestro destino, sentíais vuestra responsabilidad, pero ha sido menester encarnar en la tierra, y que mi palabra se hiciese humana, para que comprendieseis mi voluntad y mis mandatos. Habéis venido en auxilio de la humanidad en los momentos en que ella se debilita, en que apura su cáliz más amargo, en que la expiación ha llegado al límite. Habéis asentado vuestra planta en esta nación y os he dicho, todo vuestro ser está preparado para convertirse en bálsamo y caridad entre la humanidad. Practicad, para que puedan reconoceros y dais testimonio de que sois mis enviados. Así os he preparado. Mas puedo contemplar todavía en algunos la duda. Mas he aquí las pruebas que os darán la luz que habéis menester. Pruebas no de dolor, sino las pruebas infinitas de amor que preparo para todos. Preparaos y profundizaos siempre que escuchéis mi cátedra. No la miréis en la superficie, penetrad en su significado, para que podáis habitar en esos momentos en las altas regiones espirituales, cerca de mí, y podáis así contemplar los sucesos del más allá. He venido a manifestarme en forma sencilla, sin ostentación, a enseñaros la humildad, y es mi voluntad que en estas manifestaciones sencillas podáis contemplar y presentir la grandeza. Os he dado los dones del Espíritu, para que por ellos podáis contemplarme, oídme y sentirme en todo vuestro ser. He tocado todas las fibras sensibles de vuestro corazón, y os he acariciado con mi verbo. Ninguna palabra humana os ha dado el recreo, la paz y la dulzura que esta enseñanza os ha dado. Y por este sabor, por esta esencia que derramo en ella, podréis reconocerme. El Señor será mejor creído y amado después de la terminación de su palabra por el entendimiento humano. Después del año 1950, seréis más firmes en vuestra creencia, vuestras convicciones serán más fuertes. Podréis recordar con respeto y veneración las horas en que mi rayo universal comunicado por el entendimiento humano se hacía palabra para fortaleceros, para guiarlos, para consolaros. Así en el segundo tiempo dije a mis discípulos, es menester que el Hijo del Hombre muera para que sea creído. En el tercer tiempo os digo, después de la terminación de mi palabra por conducto del hombre, seré mejor creído y amado. Habéis conmemorado en esta época los años de mi predicación, aquellos 3 años en que preparé a mis discípulos, en que conviví con ellos. Ellos contemplaron todas mis obras y en su preparación lograron penetrar en mi corazón y contemplar toda la pureza, toda la majestad y la sabiduría que había en el Maestro. En aquel tiempo, no hice actos de ostentación. Mi paso por la tierra fue humilde, mas el que estaba preparado presentía la grandeza de mi presencia y del tiempo que vivía. Así escogí a mis discípulos. A uno los encontré en la ribera del río y los llamé diciéndoles, seguidme. Cuando ellos fijaron su mirada en mí, comprendieron quién era aquel que les hablaba, y así uno a uno los fui escogiendo. Ellos me siguieron, fieles a su espíritu, obedientes a mi mandato, comprendieron mi amor y guardando en su corazón el tesoro que les confió. No quisieron que ese caudal se perdiera y después de un tiempo de mi partida escribieron e imprimieron mi palabra para que no se borrara de la mente ni del corazón de las generaciones que habrían de venir y de aquellos que no me escucharon. Mis apóstoles escribieron inspirados por mí con el propósito de que aquellos escritos no fuesen adulterados después. Sin embargo,
Los hombres los han ocultado o alterado, han interpretado mal mis enseñanzas. Pero los escritos originales fueron mi palabra verdadera, vertida en el mismo idioma común que las multitudes comprendían. Os he dicho que todo lo oculto saldrá a la luz. Yo os he anunciado los cargos, os he escogido a todos, y en vuestra frente os he señalado con mi marca. A unos os he dicho, preparaos para que podáis profetizar, a otros, preparaos para que podáis comunicar a las multitudes la inspiración espiritual, y a otros más, los he preparado para que el rayo universal, comunicado por su entendimiento, pueda dar a conocer mi palabra. Los dones preciosos del Espíritu en todos son: a todos os he confiado dones preciosos, dones del Espíritu, dones eternos. No habéis sido escogidos solo en esta etapa en que vivís. Ya antes habéis poseído estas virtudes, y después de este tiempo seguiréis poseyéndolas. Mas os digo que según sea vuestra preparación, así será su desarrollo. No permitiré que vuestro espíritu se estacione. Yo prepararé para él siempre el camino ascendente, la escala que conduce a mí, porque en mi reino hay un lugar preparado para cada uno de vosotros, y el tiempo apremia. Es menester que apresuréis el paso para que podáis, en corto tiempo, conquistar el lugar que está señalado a vuestro espíritu. ¿Existen jerarquías en mi reino? No lo sabéis. Yo solo os digo, esforzaos, luchad para que podáis alcanzar el desarrollo de todos vuestros dones, para que podáis comprenderme por medio de ellos, para que podáis amarme y cumplir vuestra misión en todos los tiempos. Hoy habitáis la tierra, y mañana un nuevo camino ha de prepararse para vosotros. Y en ese instante, en que el espíritu ha de llegar al umbral de este mundo, yo he de llamarlo para pedirle cuentas y conducirlo a la nueva vida. Pueblo, ¿reconocéis que mi palabra os ha librado de las miserias humanas en este tiempo? Pues sabed que lo mismo tendréis que hacer con vuestros hermanos. Vuestro corazón me dice, Señor, vos nos habéis concedido dones y gracias. ¿Cómo podríamos hacer lo mismo con nuestros semejantes? A lo cual yo os contesto que, si no podéis repartir dones ni conceder gracias, sí está a vuestro alcance hacer que vuestros hermanos, escuchando en vuestros labios mi doctrina, sientan el despertar de sus dones y potencias y que, aprendiendo a comunicarse con su Padre, reciban por inspiración la misión que tengan que desempeñar. ¿No os parece ya bastante grande y meritoria vuestra misión? Debo deciros, discípulos, que si os interesa que vuestras obras tengan valor delante de mí, no tendréis que pedir nada en cambio de ellas a vuestros hermanos. El maná divino del tercer tiempo ha descendido sobre este pueblo. ¿Cómo podrías tornaros de hijos de la luz en hijos de las tinieblas, de la profanación y la desobediencia? ¿Cómo es que habiendo sido nombrados depositarios de mis revelaciones, pudieras llegar a convertiros en seres miserables sobre la tierra? ¿A qué llaman los hombres sobrenatural, si todo en mí y en mi obra es natural? ¿No será más bien las obras malas e imperfectas de los hombres las sobrenaturales? Ya que lo natural sería que siempre obrasen bien, procediendo de quien proceden y poseyendo los atributos que en sí me llevan. En mí todo tiene explicación sencilla o profunda, nada hay a oscuras. Llamáis sobrenatural a todo aquello que desconocéis o que miráis envuelto en misterio. Pero cuando vuestro espíritu conquiste con mérito su elevación y contemple y descubra lo que antes no podía ver, encontrará que todo en la creación es natural. Si unos siglos atrás se hubiese anunciado a la humanidad los adelantos y descubrimientos que en estos tiempos lograría el hombre, hasta los científicos de aquel entonces habrían dudado y hubieran considerado como sobrenaturales tales maravillas. Ahora que habéis evolucionado, siguiendo paso a paso los adelantos de la ciencia humana, aunque os maravilláis de ello, los contempláis como obras naturales. En verdad os digo, mañana, cuando la comunicación espiritual del hombre con su Dios se extienda por el haz de la tierra, la humanidad se familiarizará con estas manifestaciones, aceptará y sabrá que yo me comuniqué a través del entendimiento humano, creerá en lo que hablé, y dejará de juzgar como un imposible o algo sobrenatural tales manifestaciones.
Los hombres del mañana serán los que reconozcan a través de los escritos que queden de mi palabra la grandeza y la esencia de mi doctrina. Causará admiración en ellos la sencillez con que explico lo profundo, lo insondable, esta sencillez con que os expongo la verdad. Así os prepara mi palabra, para que podáis contestar a quienes vengan en pos de este conocimiento. Vendrán a vosotros hombres que no se conforman con simples explicaciones. Vendrán los científicos que han pasado su vida escudriñando la naturaleza y los libros y os preguntarán, ¿por qué el Señor, siendo poder, no se materializó, explicando cuáles serían los descubrimientos de la ciencia? Entonces contestaréis, en el fondo de la palabra divina, cuya sencillez encierra sabiduría, se encuentra la explicación y la profecía de lo que el hombre realizará, y lo que espera a la humanidad. Discípulos, desde ahora os digo, no penséis que la sabiduría que os estoy enseñando en mis revelaciones es para que la enfrentéis a la sabiduría de los hombres. Si por ese camino quisieseis ir, desde ahora os digo que nada recogeréis. No es menester ser sabios en la tierra para llegar a mí. Basta tener elevación espiritual al manifestar mi palabra, como Jesús la manifestó en el segundo tiempo y como ahora os la estoy entregando, llena de sencillez y amor. ¿Acaso ella ha revelado sabiduría científica? ¿Trata ella de resolver los problemas científicos de los hombres en estos tiempos? Yo únicamente hablo al Espíritu. Solo he enseñado el camino que conduce a la vida perfecta. Y esta misión la tenéis también vosotros, de hablar al Espíritu y descubrirle en el horizonte la silueta de la tierra de promisión. Vosotros exponed con sinceridad y pureza mi doctrina y dejad que el hombre escudriñe, investigue e interrogue. No lo repruebo ni lo impido. Cada quien buscará la forma que esté a su alcance para encontrar la verdad. Sembrad, vuestra semilla fructificará mañana. No importa que sean las generaciones futuras las que recojan el fruto. Estudiad mi palabra y penetrad en su esencia. Yo vengo a entregaros mi doctrina y no a contemplar vuestra mancha y vuestra iniquidad. El pueblo de Israel espiritual debe mostrar un ejemplo de fortaleza, porque Israel espiritual es el fuerte de la humanidad. Nuevas órdenes recibiréis, por las cuales me reconocerán las multitudes. Las calamidades se encuentran desatadas y mientras Israel espiritual duerme, los hombres imploran caridad, y la han recibido de mí. Mas es mi voluntad que la humanidad reciba por la preparación de mi pueblo. Vosotros lleváis el ejemplo del Padre, al enseñaros sumisión y obediencia. Cuando el tiempo sea llegado, recibiréis un mandato, iréis a lejanas tierras. No haréis distinción de razas, y además os digo, ellos me esperan. Mas para los que no han despertado aún os digo, el instante llegará en que el Padre se haga sentir en todos los corazones. No vengo a contemplar vuestras vanidades humanas, solo veo que vuestro corazón y espíritu me han buscado, y yo os enviaré a las comarcas cual emisarios del Maestro, enseñando con el ejemplo, como Jesús en el segundo tiempo. Sí, Israel espiritual, llevad mi palabra, que es sabia de vida eterna. A vos toca dar al mundo lo que le pertenece en cumplimiento de mi mandato, porque sois los poseedores de la luz y la gracia del tercer tiempo. Soy el Padre que, lleno de amor, me aposento a levantaros nuevamente a la vida de la gracia, a encaminaros en el sendero recto. Caro me costasteis en el segundo tiempo, y ahora me tenéis en espíritu, dándoos nuevamente mi palabra, mi verbo divino, que se distingue por el amor, para que practiquéis y llevéis al mundo mi enseñanza perfecta. Con mi palabra, que es el cincel más fino, pulimento vuestro corazón porque lo contemplo adormecido aún. Es salva de gracia en que el Maestro desciende en todos sus discípulos. Los videntes han testificado mi presencia y han contemplado la luz de mi espíritu. Se han preparado y han cerrado sus pupilas a las atracciones del mundo, y por sus bocas han brotado palabras proféticas. Seguid preparándoos, porque si no lo hicierais, de cierto os digo, las piedras hablarán. Mas también os digo, no quiero forzaros, quiero que el amor brote de vuestro corazón con sencillez y naturalidad. Preparaos, pueblo, porque no sabéis cómo ni de dónde, pero las multitudes de distintas aldeas y comarcas se levantarán y vendrán a vuestras congregaciones. Elevaos en oración, ayudad a vuestros hermanos, estudiad mi palabra. No quiero contemplar a Israel espiritual avergonzado porque no haya sabido luchar. No, pueblo, haced presente 1, 2 o 3 granitos, pero que vuestra simiente sea limpia. A vosotros toca analizar mi palabra,
Soy Padre de amor, y cual Padre vengo a vosotros, porque como juez soy inexorable. Regeneraos, preparaos, para que siempre me contempléis como Padre. Se avecina el tiempo de la gran lucha. Llegad a la comprensión y no dejéis que el mundo os arrebate la savia de esta palabra y su esencia regrese a mi solio divino. Era necesario que viniese yo en este tiempo con una enseñanza más amplia y completa, a esclarecer misterios y a destruir tinieblas, a fin de que pudieseis conocer todos los dones de los que he revestido a vuestro Padre, a su Espíritu. Sin ese conocimiento y sin ese desarrollo, no hubierais podido acercaros a mí, y andaríais navegando siempre en vuestro mar de incertidumbres. Los dones y potencias que poseéis, no los habéis podido aprovechar debido a vuestra ignorancia, mas si en alguno de mis hijos se han manifestado en forma espontánea o natural, no ha faltado quien los juzgue anormal o le atribuya poderes ocultos y perversos. Pobre humanidad que teniendo por Dios al Dios verdadero, no lo conoce ni lo comprende, como no ha podido conocerse a sí misma, porque sobre sus ojos lleva una venda de tinieblas por su fanatismo religioso, por ese culto impuro e imperfecto que siempre ha sido un obstáculo para su elevación y evolución. Mas yo, que soy el verdadero y único pastor de los espíritus, para conducirlos a la morada que les tiene señalada mi caridad, vengo en busca de las ovejas descarriadas, para llevarlas al camino de luz que conduce al aprisco celestial. Para ello, vengo a mostraros una página nueva del libro de la vida.